buenos días a todos. De parte del Grupo Pacific Credit Rating, agradecemos su puntualidad y sobre todo su disponibilidad de tiempo para participar en nuestro webinar Perspectivas Económicas 2021, los efectos del COVID en la economía de la región. Con satisfacción les comunico que para este evento hemos recibido a más de 500 personas en inscripción. La duración del evento será de 1 hora y al finalizar la exposición de nuestros panelistas, tendremos un espacio para dar respuestas a algunas de las preguntas que recibimos por parte de ustedes. Así que quiero presentarles a nuestros panelistas, todos ellos unos profesionales con mucha experiencia en el tema financiero, y ellos son José Fonseca, quien es el presidente ejecutivo y director de CCI Puesto de Bolsa, y cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de Banco Universal y Mercado de Valores, de los cuales 15 años han sido en Venezuela y 11 en la República Dominicana. José Luis Arce, de FCS Análisis y Estrategia. Él es el director del área de análisis macroeconómico y financiero de consultoría de FCS Capital, y también es columnista y miembro del Consejo Fiscal de la República de Costa Rica. Y Oscar Hazawi, fundador de Pacific Credit Rating en el año de 1993, considerado un experto mundial en gestión de riesgo y gobierno corporativo. Así que sin más preámbulos, iniciamos con el tema central del evento, dándole la palabra al presidente del grupo PCR, señor Oscar Hazawi. Adelante. Buenos días. Voy a poner mi presentación y por favor, Stephanie me confirma que se puede ver. Muchas gracias a todos por su participación en este evento. La verdad, cuando comencé a trabajar esta presentación, no estaba muy seguro qué es lo que iba a encontrar y finalmente creo que más de uno se va a quedar sorprendido con lo que les voy a contar. Ya podemos ver tu presentación, Oscar. Gracias. Muchas gracias. Lo primero, cuando se presentó la pandemia, vamos a ponerlo en pantalla completa. Cuando se presentó la pandemia, le pedimos a nuestra área de metodologías que por favor pudieran preparar una manera de hacer seguimiento a la pandemia. Y utilizando inteligencia artificial desarrollamos esta página y estamos monitoreando día a día los casos que se presentan en la región, en los países donde estamos, porque nuestra primera prioridad era ver que nuestro personal no tuviera tantos riesgos, ¿no? Y así que pudimos hacer unas cosas. Lo interesante de este cuadro, que es aquí donde se ve la letalidad, es interesante ver cómo, ordenando los países por mortalidad, y esto es al día de ayer, México, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Perú, son los que mayor mortalidad tienen. Siempre es cuestionable cuál es la data real, pero acá se ve con más claridad, ¿no? Por ejemplo, en el caso, yo soy Perú, y en el caso de Perú, alguna gente duda de las cifras de mortalidad, pero eso es lo que tenemos oficialmente, ¿no? Pero es interesante ver la diversidad que va, hay una diferencia de casi 8 veces entre el que más letalidad tiene y otro. Pero vamos ahora a lo que nos interesa. ¿Qué es lo que nos generó el COVID en el crecimiento? Una severa contracción del producto a nivel global y aparentemente estamos logrando una recuperación en V, o sea, en letra B chiquita, aunque podría ser más como una U. Pero esto es global. Esto no es igual para todos los países. Lo vamos a ver en un rato y estoy seguro que los colegas que me van a seguirme van a poder precisar más esto. Esto, por ejemplo, son las cifras de la OECD. Fíjense, el nivel de recuperación que va a haber es muy diverso, ¿no? Países como la India y la China creciendo cifras muy altas y otros países con crecimientos modestos, pero que es interesante ver cómo el conjunto de países el próximo año, el siguiente, o sea, el 22, van a crecer con tasas bastante interesantes, lo que va a permitir que, a grosso modo, podamos recuperar el nivel de producto relativamente pronto, ¿no?
¿Esto a qué ha conllevado? A que el riesgo de los mercados emergentes ha disminuido a niveles casi previos a la pandemia. Eso es una buena noticia. Aquí hemos puesto algunos casos, ¿no? Como México, Perú, Colombia, donde se puede apreciar que es relativamente cierto que el riesgo de los países ya se está normalizando. Y esto es importante a pesar de que enfrentar la pandemia ha pues hecho graves daños a la situación fiscal de todos los países, solo que algunos estaban en mejor condición inicial. Ahora, la buena noticia es que efectivamente sí estamos en recuperación, ¿no? Lo que se puede ver, y por eso quizá cuando vamos a echar gasolina, sentimos que la gasolina sube precio, es que efectivamente el petróleo respecto a lo que estaba al principio de la pandemia ha triplicado su precio. No quiere decir que va a seguir subiendo. Yo personalmente pienso que el rango va a estar entre 60 y $80 seguramente, lo que es positivo para la economía global en general. Ahora, cuando uno ve lo que está ocurriendo con el oro y que la expectativa es que el oro pueda llegarse a cotizar a $2.300 la onza, estamos realmente viendo que es una situación absolutamente defensiva de los inversionistas. Y esto está pasando también con la plata, que ya está en $30 y es probable que siga subiendo, igual que el oro. Ahora, en el caso de otros productos que están vinculados más bien a la recuperación económica, lo que se puede ver es que las cotizaciones están subiendo de manera sostenida, lo cual es consistente con una recuperación global, que en mi opinión está totalmente vinculada a China, pero no debemos perder de vista que el esfuerzo fiscal que han hecho todas las economías importantes es magnífico. Y el día de ayer, el gobierno americano ha aprobado un tramo adicional de paquete fiscal de 1.9 billones, o sea, en inglés, o sea, miles de millones, lo que, perdón, trillones en español sería, lo que significa que el estímulo a la economía va a ser muy grande. La pregunta es si esto nos puede estar llevando a inflación. Yo creo que en el corto plazo no. Ahora, si uno ve otros minerales que son muy industriales como el zinc, es la misma situación. Ya estamos en niveles casi, en todos los casos, superiores o iguales al principio de la pandemia o incluso mucho antes. Lo podemos ver en productos como el plomo y también otros metales industriales que con subidas muy marcadas. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, zinc, estaño, que son metales muy vinculados a la producción industrial pesada, eso no es más que un indicador de que la economía está recuperándose. Y esto lo tomé la OECD, ¿no? Ellos proyectan, tenían una proyección antes de la pandemia de la economía y lo que se puede ver es que la recuperación está en camino, pero como dije antes, no va a ser igual para todos. ¿Y por qué no va a ser igual para todos? Porque principalmente va a depender de los problemas económicos o sociopolíticos de cada país para que pueda o no aprovechar de la coyuntura que viene, ¿no? El Producto Global alcanzará a mediados de este año lo que había antes de la pandemia. Eso quiere decir que es como que hubiéramos perdido pues año y medio, un poco más quizá, de actividad económica. Y esta actividad económica, eh, el ritmo de recuperación va a depender mucho de cómo vaya la vacunación y la efectividad de estas vacunas. En la medida que podamos, entre comillas, normalizarnos un poquito más y que la actividad económica continúe, es posible que la recuperación sea mayor, pero no es necesariamente cierto. Podría ser que no sea así y entonces nuestro escenario sería menos positivo. Entonces, en un escenario muy positivo, podríamos estar hablando que
para principios del próximo año estaríamos en un nivel de producto recuperado respecto a la tendencia que teníamos. Si fuera un escenario medio, eso no lo alcanzaríamos por varios años, y obviamente si fuera un escenario negativo, eso sería mucho, mucho peor, ¿no? Así que, revisando nuestro tiempo igualmente, eh, las conclusiones, para respetar el tiempo que me asignaron. La primera conclusión es que la recuperación global ha comenzado. La segunda es que la vacunación generalizada avanza lenta y poco efectivamente aún, lo cual es todavía una mala noticia, y que la recuperación no va a ser pareja dependiendo de los problemas fiscales y su político de las naciones. Y aquí no hay una región en particular que sea más o menos perjudicada, sino más bien los fundamentos de estos países. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Gracias por su visión sobre la recuperación global de América Latina. Vamos a pasar a escuchar al señor José Fonseca, presidente ejecutivo y director de CCI Puesto de Bolsa. Adelante, José. Aló, buenos días. Hola, ¿me escuchan perfectamente? Te escuchamos muy bien. Ok, muchísimas gracias a Pacific Credit Ratings y a Oscar por la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas y nuestras perspectivas en relación a la recuperación económica global y lo que puede ser el año 2021 y muy particularmente nuestra región. Voy a compartir con ustedes algunas láminas en relación con esto. Y pues espero que en la ronda de preguntas tengamos la oportunidad de aclarar cualquier duda y cualquier observación que haya en relación a los aspectos que mostramos aquí en esta presentación. Vamos a abarcar un poco cuál es la situación actual regional de nuestro Producto Interno Bruto y cómo nos ven las calificadoras de rating, y particularmente Pacific Credit Ratings, cómo nos ven regionalmente, cuáles son los retos que tenemos hacia adelante para la recuperación y algunas perspectivas. Nosotros, a nivel de producto, la región tuvo un sufrimiento bastante importante. Este sufrimiento lo vemos salir reflejado en las barras de color naranja que representan la caída del Producto Interno Bruto el año pasado. Son cifras estimadas por el Consejo Monetario Centroamericano y por Ecoanalítica. Vemos que Panamá de menos 18% hasta cifras un poco menores como Nicaragua, que tuvo, digamos, el menos mal desempeño, en Guatemala, pero sin embargo tuvimos caídas bien pronunciadas en el Producto Interno Bruto en toda la región. Esto por supuesto va a traer retos en términos de desigualdades, en términos de distribución de ingresos, en términos de necesidades de financiamiento de esta caída de producto que vino acompañado de los esfuerzos fiscales para reanimar las economías. Y son cosas que vamos a ver un poquito más hacia adelante. El resultado de esta caída del producto y de la pandemia, pues estuvo reflejado en términos de nuestra calidad crediticia. La mayoría de los países de la región, en las calificaciones que hace Pacific, vieron una caída durante el año. Ahí vemos cómo ha evolucionado versus la calificación a diciembre antes de la pandemia y la calificación a enero de este año. Y vemos que Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana y Panamá vieron unas reducciones en sus calificaciones de riesgo, mientras que El Salvador, Guatemala y Honduras se mantuvieron igual. Y esto, por supuesto, es un elemento bien importante que regionalmente debemos estar alerta, puesto que esto puede significar ciertas dificultades de acceder a recursos baratos, recursos económicos para financiar las necesidades que tenemos para reactivar las economías.
Bien, algunos de los retos que tenemos por delante, la TAM ha mostrado la tasa de mortalidad más alta y la segunda en número de defunciones, independientemente de la dispersión que señalaba Oscar hace unos minutos en su presentación. Pues la realidad es que tenemos una tasa de mortalidad bastante alta y un número de defunciones bastante alto, y esto tiene un impacto, por supuesto, que en los programas de salud pública y, por supuesto, en términos fiscales. Los programas de vacunación han comenzado, pero con fuertes desequilibrios de la oferta y la demanda. Sabemos que hay restricciones en la provisión de vacunas, particularmente las vacunas producidas en Estados Unidos y Europa. Ha sido un reto para nuestros países tener acceso a esas vacunas, y estimamos que la inmunización en los países de ingresos medios y bajos, como el nuestro, sea para mediados de 2022. Creemos que todavía en el año 2021 lo vamos a pasar, digamos, en términos generales, durante un proceso de vacunación. Todavía no vamos a estar listos sino hasta el año que viene. El efecto en nuestra región ha sido brutal, en parte debido a la poca libertad para generar políticas contracíclicas. Quizás por un par de cosas, limitado acceso a financiamiento del déficit de moneda local, algunos de los mercados de capitales locales están menos desarrollados y las oportunidades de financiamiento externas han sido las que más se han capturado, y eso de alguna manera le pone presión a nuestra capacidad de absorber el choque localmente, y hay también una relativa fuerte de dolarización que pone presión también en la tasa de cambio en algunos de los países. El déficit fiscal, bueno, allí ha sido un efecto también brutal, porque nuestras economías, el efecto solo de la pandemia está entre menos 0,7 a menos 2,9%, para tener un déficit fiscal agregado entre menos 6 a menos 9% en cada uno de los países de nuestra región. Eso son cifras muy significativas, tienen retos tremendos de financiamiento, pero financiados con deuda, un crecimiento muy importante de las obligaciones de los países el año pasado. Y creemos que este año, por supuesto, que va a continuar, que todavía seguiremos sufriendo algunos de los efectos que dejó la pandemia en términos de las necesidades de atender a los sectores más vulnerables de la economía. Uno de ellos, el turismo. El turismo para nuestra región es muy importante. Hay un efecto muy fuerte y profundo. El reto es mantener ese stock de capital y prepararse para las oportunidades que él abrirá, puesto que entendemos que una vez que el mercado y que la confianza regrese a los turistas, veremos una vuelta masiva a sus destinos preferidos. Y es una oportunidad tremenda que la mayoría de los empresarios del sector está consciente. Sin embargo, el reto es lograr mantener esas cuantiosas inversiones óptimas y listas para hacer la captura de esta oportunidad. Eso, por supuesto, que mientras más demore la recuperación, mientras más demore los programas de vacunación, pues más difícil será mantener ese stock de capital. Y cuando hablo de turismo, también hablo en general de todo el sector de hospitalidad, todos los sectores conexos, restaurantes, servicios, etcétera, son sectores tremendamente afectados y que representan quizá uno de los retos más importantes, al menos aquí donde estamos en República Dominicana. Sostener las remesas, pues ha sido impresionante el efecto regional que han tenido las remesas para todos nuestros países, que somos típicamente receptores de remesas. El incremento que vimos el año pasado en las remesas, esencialmente provenientes de Estados Unidos y de Europa, fue muy importante. Los programas de ayudas en Estados Unidos contribuyeron al incremento de las reservas, de las remesas, perdón. Pues en la medida que estos problemas se mantengan en esos países, pues tendremos un soporte y un flujo entrante de divisas que contribuirá a mantener nuestra situación externa con un relativo equilibrio, y esto ha sido un factor, la verdad, que es sorprendente e inesperado, que ha permitido amortiguar el choque negativo. Creemos que va a continuar durante este año. Otro reto es un reto ya más micro, y es un reto relacionado con el mercado. En los últimos días, quizás en las últimas semanas, hemos visto un tema relacionado con las tasas de interés y un nerviosismo del mercado internacional, particularmente en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que son marcadores para las curvas de tasas de interés en todos nuestros mercados. Existe un temor de una posible rebrote inflacionario,
y ese rebote de la inflación puede traer o traerá inexorablemente una subida de las tasas de interés. Eso representa, por supuesto, que un tremendo reto para nuestros países. Vemos allí las curvas, a la izquierda vemos la curva del rendimiento de los bonos del Tesoro y vemos cómo ha estado aumentando en los últimos días. Y vemos también las curvas de rendimientos de algunos de los bonos benchmark de nuestros países y vemos cómo República Dominicana, Panamá, Guatemala y Honduras empiezan a ver también cómo los rendimientos de sus bonos han empezado a aumentar. Naturalmente lo harán siguiendo al bono del Tesoro de los Estados Unidos. Esto representará un tremendo reto en términos de liquidez de nuestros mercados, tanto locales como internacionales, y eso podría significar ciertos retos de diversa magnitud en términos de acceso a financiamiento a costos razonables. Nuestros mercados locales tienden a ser mucho más ilíquidos que los mercados internacionales, pero sin embargo se ven afectados por lo que ocurre en los mercados internacionales y son mercados relativamente nuevos, son mercados en los que no hemos visto ciclos de inflación en los Estados Unidos y esto pues generará también elementos interesantes a tener en cuenta por parte de los hacedores de políticas y la manera como financiarán los programas de recuperación. Por supuesto, habrá un incremento del costo del endeudamiento en la medida de que exista y se materialice el riesgo de un rebote inflacionario. En términos de perspectivas, creemos que los países empezarán una recuperación, los países de la región este año, en diversos niveles, desde una recuperación moderada en Nicaragua del 3% hasta recuperaciones muy importantes como Panamá 7.8% en 2021, mientras que en el 2022 todos tendremos a converger a niveles más o menos similares de niveles de crecimiento. Sin embargo, esas proyecciones de crecimiento son insuficientes para recuperar el producto en el año 2021. Veremos una recuperación hacia el año 2022. La gráfica que está a la derecha refleja de manera estandarizada y según índice con base 100 y para ver en qué niveles y comparar todos los países de manera igualitaria. Cuando se recupera, la última barra, la barra azul clara, representa el año 2022 y ahí es cuando vemos que todos estarían por encima de 100, excepto Honduras y Panamá, que todavía requerirían un poco más de tiempo para recuperar el efecto brutal de la pandemia del año pasado. Luego, nuevamente, vemos algo de rebote de inflación. Por supuesto que lo que conversaba Oscar de los incrementos en los costos de las materias primas se está traduciendo en incrementos en los precios de los productos finales. Veremos algo de rebote inflacionario y las consecuencias de un rebote inflacionario son inexorablemente la subida de tasas de interés para mantener tasas reales positivas. Vemos en esa gráfica que está allí la tasa de interés real de los bonos de tesoro de 10 años en Estados Unidos en una serie desde 2003. Vemos que se encuentra en su nivel más bajo histórico. Eso tiene sentido en un contexto de recesión económica, desde que la economía americana consolide sus números y empiece a mostrar que es capaz de crecer, pues esta situación tenderá a invertirse y necesitará regresar a niveles de tasas de interés reales cercanas a cero o positivas, y eso es un incremento muy, muy significativo en los costos de endeudamiento para los países. Se necesitarán ajustes fiscales, por supuesto, para financiar las necesidades de gasto público crecientes, pero también será necesario algunos ajustes fiscales para poder incrementar la recaudación. Y, por supuesto, vemos una recuperación hacia finales de 2021 y 2022 del turismo, hacia finales de 2021, aunque no estemos indexados en nuestros países, creemos que nuestros principales proveedores de turistas ya estarán listos hacia finales de este año y empezaremos a ver un creciente flujo de ellos viniendo a visitarnos y disfrutando nuestros hermosos lugares. Con esto termino, señores. Creo que lo hicimos bien en términos de tiempo. Se metió un minuto más. Dios excusas. Muchas gracias, señor Fonseca. Sin duda, la economía de Latinoamérica y la situación actual nos traen bastantes retos y nos dio una perspectiva bastante amplia de lo que viene. Cedemos el tiempo a don José Luis Arce, socio director de FCS Análisis y Estrategia de Costa Rica. Adelante.
Muchas gracias a Pacific Credit Rating por la invitación para conversar un poco sobre la economía regional esta mañana. No sé si ya están pudiendo observar mi presentación. Ya podemos verla y te escuchamos muy bien. Perfecto. Pues tengo un reto por delante complejo, diría yo, que es tratar de resumir en poco tiempo qué es lo que sucedió el año pasado y qué es lo que estamos viendo nosotros en FCS, Análisis de Estrategia, qué va a suceder en la región este año y los años siguientes. Yo, tal vez para simplificar, me atrevería a tratar de plantear cuatro mensajes clave desde el punto de vista macroeconómico y financiero en la región. Yo creo que hay que primero tener claro que en el entorno externo tenemos claroscuros para la región. Tenemos en primer lugar una recuperación muy fuerte de la demanda externa, ¿verdad? Y de los mercados de trabajo en las economías avanzadas y por ende en algunos de nuestros principales socios comerciales, y eso sin duda es un elemento que ha mitigado el efecto de la pandemia en las economías más abiertas de la región, y que va a significar un impulso para el crecimiento regional. Pero al mismo tiempo, asociado con este tema, hay dos aspectos que sí generan preocupación hacia adelante. Uno es el comportamiento de los precios de las materias primas, que sin duda es un shock negativo para las economías centroamericanas. Y el otro tema es el comportamiento de las condiciones financieras, a lo que me referiré un poco más hacia adelante. El otro mensaje clave es las economías de la región ya se empezaron a recuperar. Vamos a ver, después de un brutal segundo y tercer trimestre del año pasado, donde la contracción de la actividad económica y del gasto fue enorme en la mayoría de los países o en todos los países, la verdad es que a partir del tercer y cuarto trimestre hemos visto retorno de crecimiento en los países de América Central y República Dominicana, pero ojo, eso no significa que vamos a recuperar rápidamente los niveles de producción y de gasto que teníamos en el 2019. Lo que significa es que hemos partido de economías muy profundamente contraídas en el segundo y tercer trimestre, que tienen crecimiento, pero que todavía hay una brecha de producto muy importante que para cerrarse en algunos casos puede tomar más de 24 o hasta 36 meses, como vamos a ver en unos minutos. Van a haber dos cicatrices, diría yo, claves para el comportamiento de las economías regionales en los próximos meses. Una es la cicatriz en el mercado de trabajo, es decir, cómo se empiecen a recuperar los niveles de ocupación, los niveles de puestos de trabajo y sobre todo reducir el desempleo en la región. Eso va a tener un impacto importante en la velocidad de la recuperación. Y la otra cicatriz importante es la cicatriz fiscal, que vamos a ver en algunos momentos va a requerir probablemente un ajuste en algunos países. No todos los países partieron de la misma base de la fiscal, del mismo punto de partida en materia de estabilidad y de sostenibilidad fiscal, pero todos van a tener que hacer en una u otra medida y con diferentes magnitudes procesos de ajuste. La tercera idea clave yo creo que es una buena noticia. Vamos a ver, yo creo que es importante observar que este shock en particular no tuvo implicaciones fuertes sobre la volatilidad de los macroprecios, sobre evidentemente la inflación o los tipos de cambio, ni tampoco tuvo impactos, digamos, preocupantemente graves sobre los sistemas financieros. Y yo creo que eso habla muy bien de la resiliencia de los sistemas financieros y en general de los avances que han tenido los países en los últimos años en materia de estabilidad macroeconómica. Vimos depreciación de las monedas, eso era natural. Vimos más bien una reducción del ritmo inflacionario por la contracción de la demanda, pero esos dos aspectos y en general balances externos relativamente saludables, creo yo que es algo que hay que destacar en esta crisis, porque lo que significa es que el golpe está más en términos de la demanda y el gasto interno y afortunadamente, a diferencia de otras crisis que nos han afectado en el pasado, menos por la inestabilidad de precios, menos por la inestabilidad cambiaria, y a mí me parece que eso es una buena noticia. Y la cuarta idea clave que quisiera plantearles tiene que ver con las preocupaciones en los diferentes países. Me parece que en el Triángulo Norte, sin duda, vamos a tener preocupaciones de naturaleza política importantes en los próximos años, relacionados fundamentalmente con la institucionalidad y con los procesos electorales en algunos países de esta región. En el caso de El Salvador, Costa Rica e incluso Panamá, a pesar de tener una posición fiscal distinta, el tema del ajuste en las finanzas públicas y de los niveles de endeudamiento va a ser clave en los próximos meses. Va a ser clave desde el punto de vista del ajuste de naturaleza macroeconómica, pero también va a ser clave desde el punto de vista político por las implicaciones que todos ustedes comprenderán tienen los temas de ajuste fiscal con los procesos políticos, ¿no?
Y también, ¿verdad? En el caso de países como Panamá, como República Dominicana y como Costa Rica, el impacto, por ejemplo, de ciertas actividades de servicios urbanas y del turismo que se han contraído muy fuertemente, y nosotros en particular creemos que el turismo, la recuperación va a ser más lenta, ¿verdad? Eso va a significar, digamos, en alguna medida un proceso de crecimiento un poco más moderado. Para tratar de ilustrar un poco estas cuatro ideas fuerzas que planteaba desde un principio, quisiera mostrarles rápidamente algunas ilustraciones. Yo creo que en primer lugar hay que entender que nuestras economías son abiertas, muy abiertas, y por lo tanto entonces lo que está sucediendo en la economía internacional, en particular una recuperación rápida de la demanda, va a tener un impacto positivo sobre la demanda externa. Y de hecho lo vimos en América Central, lo vimos en países de América Central, vimos cómo la demanda por exportaciones de mercancías en general tuvo una contracción relativamente pequeña y el sector exportador se ha recuperado relativamente rápido, tanto en servicios como bienes, haciendo obviamente diferenciación aquí del caso del turismo, que es una historia aparte. Eso significa básicamente que las expectativas de crecimiento mundial que siguen, que son positivas, en particular con un socio comercial muy importante para nosotros en América Central, que es los Estados Unidos, eso es una buena noticia para las economías de la región. El impulso del crecimiento estadounidense, la recuperación de Europa, que también es un socio comercial importante para el sector agrícola de América Central y para el turismo, y en menor medida Asia, en donde quizás Panamá es el que tiene más vinculación, sobre todo por los temas de logística con el continente asiático. Eso va a ser un elemento que va a generar impulso en la demanda doméstica y en alguna medida va a compensar la contracción que estamos experimentando en el gasto interno. Por la otra cara de la moneda, de este crecimiento económico mundial más acelerado es sin duda lo que está pasando con los precios de materias primas. Y este sí es un tema que a mí me preocupa en particular. Recordemos que nuestros países son importadores netos de materias primas. Eso significa que los aumentos que estamos esperando y que estamos ya observando en materias primas industriales, en alimentos, en el petróleo, ¿no? Tiene un impacto significativo, especialmente desde el punto de vista de contraer el ingreso real. Es decir, en otras palabras, los aumentos en precios de materias primas nos vuelven relativamente más pobres a los centroamericanos y a los dominicanos. ¿Eso qué significa? Pues básicamente que vamos a tener un elemento que va a significar una especie como de freno que va a va a hacer más lenta la recuperación de la demanda interna, que es justamente donde más nos está doliendo la crisis que experimentamos el año pasado. Esta recuperación en precios de materias primas, que no esperábamos hace 6, 8 meses atrás, es producto de la recuperación de la economía mundial y también, evidentemente, de lo rápido que se está recuperando la economía asiática, en particular China. Pero este tema creo yo que hay que verlo con cuidado porque algún tipo de freno de la recuperación nos va a generar en los próximos meses. Y asociado también con el crecimiento de la economía mundial están las condiciones financieras, que ya conversaron quienes me antecedieron en estas presentaciones. Ahí hay como una especie también de claro oscuro. Tenemos condiciones monetarias a nivel internacional sumamente expansivas, es decir, hay mucha liquidez en los mercados internacionales, pero producto de la recuperación del crecimiento económico en Estados Unidos, estamos empezando a ver las curvas de rendimiento en los mercados de capitales internacionales empezando a mostrar pendientes positivas. En otras palabras, estamos viendo que los rendimientos de activos de plazos más largos están aumentando, como los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Eso significa que a pesar de que hay mucha liquidez, nuestros costos de financiamiento, ¿no? La base sobre la cual los calculamos, tanto para el sector público como el sector privado, parecieran estar subiendo. Y ese es un fenómeno que podría mantenerse y que podría significar, digamos, también un pequeño obstáculo en el proceso de financiamiento externo y por lo tanto entonces también un pequeño freno de recuperación. Me preocupan más las materias primas que el tema de los rendimientos de los activos en el largo plazo, pero ambos son temas que son consecuencia de la recuperación internacional y que vamos a tener que lidiar con ellos. Pasando ya al plano interno, yo creo que vale la pena tener un poco de optimismo en relación con el componente sanitario en la región. Después de un último trimestre en donde los países de América Central y República Dominicana experimentaron los momentos más complejos sanitarios en términos de tasas de infección, hemos empezado a ver una reducción de esas tasas de infección. De hecho, el número de personas infectadas en la región ya ha dejado de tener
la cara exponencial y en algunos países hemos empezado a ver una reducción en ese ritmo de crecimiento. Creo que eso es una buena noticia. Es una buena noticia, aunque no hay que excluir la posibilidad de segundas o terceras olas. Es una buena noticia desde el punto de vista sanitario, pero también es una buena noticia para algunas de las economías de la región que los procesos de vacunación han empezado con relativo buen paso. En particular, en el caso de República Dominicana, de Panamá y de Costa Rica, los ritmos de vacunación son relativamente favorables o positivos. Van a significar que probablemente en algunos de estos países la inmunización suficiente para alcanzar algún tipo de protección de rebaño se va a alcanzar hacia finales de este año y eso sin duda va a ser un elemento positivo en la recuperación de la demanda interna. Preocupa, eso sí, la situación de los países del Triángulo Norte, en donde, como ven ustedes en este gráfico, los procesos de vacunación no han aún empezado y eso significa entonces un lastre para la recuperación de estas economías. Las economías, recordemos, se cerraron fuertemente, especialmente en el segundo trimestre del año pasado. Si vemos los datos de movilidad de Google, ¿verdad? Vemos claramente cómo el lockdown en la región fue muy intenso, especialmente entre marzo y junio del año pasado. Pero también es cierto que han vuelto otra vez a recuperarse los patrones de movilidad. Si hemos empezado a ver recuperación en los patrones de movilidad, con diferencias entre países, pero recuperación en patrones de movilidad que son consistentes con lo que vemos con la actividad económica regional, que son países que están creciendo, solo que todavía están muy por debajo de los niveles de actividad que teníamos en enero del año pasado. Y un tema interesante que vamos a ver en un segundo, la severidad del lockdown ha sido muy diferente entre países. La razón por la cual se contrajo tanto la economía panameña, la razón por la cual se contrajo también bastante más la economía hondureña, en algún sentido tuvo que ver con la severidad del lockdown, ¿verdad? Pero también con estructura económica. Recordemos que en el caso de Panamá, su estructura económica la hacía especialmente vulnerable justamente al lockdown y a las restricciones de movilidad, porque son justamente las actividades de comercio, de turismo, de restauración, de entretenimiento, las que más sufrieron con las medidas que tuvieron que imponerse de restricción de movilidad. ¿Qué vemos hacia futuro? Muy rápidamente para ir ya cerrando mi presentación. Bueno, pues básicamente vemos una región que se contrajo en forma muy importante el año pasado, una caída a nivel regional de casi un 6% en el Producto Interno Bruto Real, y una región también que va a recuperar el crecimiento, que ya lo recuperó y lo va a consolidar en el año 2021, con un crecimiento, creemos nosotros, en FCS de alrededor de 3,5%. Parece una recuperación en V, ciertamente, por lo menos a nivel de las tasas, pero recordemos que si caemos 6 puntos un año y nos recuperamos 3,5 el año entrante, significa que todavía los niveles de producto están por debajo de lo que teníamos en el año 2019. Y yo creo que eso es importante. Aunque la mayoría de los países van a recuperar tasas positivas de crecimiento en el 2021, después de haberse contraído fuertemente en el 2020, la verdad es que el patrón de crecimiento todavía va a dejar a algunos países con un largo trecho hacia adelante para poder alcanzar los niveles de producción que teníamos en el 2019. En particular, los casos de Panamá y Honduras hasta el año 2023 van a alcanzar los niveles de producto del año 2019 y en Nicaragua apenas creemos nosotros alrededor del año 2025. En contraste, en Costa Rica y Guatemala, probablemente hacia finales ya del año 2022 estaríamos alcanzando los niveles de producción que teníamos en el año 2019. Van a haber cicatrices importantes en los mercados de trabajo, las tasas de desempleo se han elevado sustancialmente y va a tardar un tiempo en disminuir. Recordemos que todavía hay impactos en términos de empresas cerradas, de problemas de productividad en los sectores de servicios, porque mientras no exista normalización de condiciones sanitarias, todavía hay sectores muy importantes que están operando con aforos restringidos o con restricciones que reducen su productividad y por lo tanto su capacidad de contratar personas. En materia de estabilidad, como les dije, la buena noticia es que la región ha soportado esta crisis con estabilidad de precios, lo cual no debe extrañar, dada la magnitud de la contracción de la demanda. Estamos hablando de un aumento muy importante en la brecha de producto, una caída brutal de la demanda en el año 2020 y los precios respondieron a eso. Los niveles de inflación se disminuyeron en el 2020 y en general la inflación no pareciera ser un problema en la región. Eso es una buena noticia, pero mejor noticia me parece a mí es que esta crisis no significó presiones cambiarias excesivas o volatilidades cambiarias excesivas en las economías regionales. Los balances externos en general estuvieron bajo control,
lo que significa que los países requerían poco financiamiento externo y los países con flexibilidad cambiaria como Costa Rica y República Dominicana experimentaron depreciaciones fuertes en el año 2020, sin duda, ¿no? Pero fueron depreciaciones que no salieron nunca, digamos, del control o del manejo, digamos, de las autoridades monetarias y estuvieron vinculados principalmente con la reducción en la oferta de divisas, especialmente asociada con la caída en los ingresos por turismo. Hubo periodos de incertidumbre, ¿no? Especialmente fiscal en el caso de Costa Rica, pero sin embargo nunca llegamos a ver nerviosismos excesivos en los mercados cambiarios, lo cual me parece a mí es un elemento importante de destacar en esta crisis y nos alerta que esta crisis nos está doliendo en la región, principalmente en empleo y crecimiento y gasto. Y afortunadamente algo debemos haber hecho bien en los años 90 y la década pasada en el sentido de que pudimos construir sistemas financieros, mercados cambiarios y sobre todo políticas monetarias mucho más efectivas que permitieron mantener, digamos, la estabilidad en este componente de la economía. No podemos decir lo mismo, desgraciadamente, y con esto termino, de la situación fiscal. Algunos de nuestros países tenían ya situaciones fiscales muy comprometidas, en particular El Salvador y Costa Rica, países con altos niveles de deuda, con déficits fiscales importantes. La pandemia lo que hizo fue agravar esa situación, incluso en países como Costa Rica, en donde ya habían empezado en el 2018 un proceso de ajuste fiscal. Y yo creo que el gráfico del déficit primario que ustedes ven en el lado izquierdo de esta filmina creo que habla por sí solo, ¿verdad? La pandemia con la reducción en los ingresos, con los aumentos en los gastos que significó, ha implicado un shock negativo sobre las finanzas públicas muy intenso, un aumento muy fuerte, por lo menos durante 2 o 3 años en los niveles de deuda pública, que es lo que ustedes tienen al lado derecho. Y por lo tanto, la otra gran cicatriz y la tarea pendiente, me parece a mí, en la región en los próximos meses va a ser el tema del ajuste fiscal, ¿no? Cómo volver a aplanar ya no la curva de contagios, sino cómo aplanar esta curva del lado derecho, que es la curva de la deuda producto, de manera que se garantice sostenibilidad fiscal. Algunos países ya han empezado el proceso. Costa Rica, por ejemplo, con un convenio, tratando de negociar o negociando un convenio con el fondo que requiere aprobación legislativa doméstica. El Salvador, que aparentemente va a empezar con ese proceso muy pronto. Y en general, incluso países muy frugales como Guatemala o países con una buena situación fiscal, producto del rápido crecimiento como Panamá, van a tener que enfrentar en los próximos meses ajustes para tratar de alcanzar esas curvas de crecimiento de deuda producto, estabilizarlas en el corto plazo. Y este va a ser, yo creo, uno de los retos más importantes de los próximos meses, eh, junto con los retos específicos de cada uno de los países. Yo termino aquí y les agradezco nuevamente la oportunidad de conversar, de dar este pincelazo sobre la economía regional. Muchas gracias, José, por este análisis que nos completa una mejor perspectiva de la recuperación, así como los riesgos que esta implica. Momento de preguntas y respuestas, para lo cual cedo la palabra al señor Oscar Hasawi, quien va a dirigirnos este tiempo. Adelante. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a José Fonseca y a José Luis Arce por sus presentaciones. Han sido muy interesantes. Antes de pasar a preguntas, yo quisiera resaltar que la cantidad de dinero que las economías principales del mundo han tenido que poner para evitar la severa situación de recesión que se está produciendo, ha terminado yendo a los mercados de bonos, a los commodities, y en parte es una de las explicaciones por las que los precios en general han subido. Eso junto con la reactivación que era necesaria. Ahora, quiero pasar a hacer unas preguntas y voy a comenzar con José Fonseca. Aquí hay una pregunta que me parece interesante. Néstor pregunta, ¿cuál es el impacto del tipo de cambio en los bonos soberanos de la República Dominicana? Ok. Cuando dicen los bonos soberanos, pues hay bonos soberanos emitidos en Nueva York, denominados en dólares. Hay bonos soberanos denominados en pesos.
emitidos en República Dominicana y hay bonos soberanos denominados en dólares emitidos también bajo ley República Dominicana. Bueno, las variaciones del tipo de cambio tenderán a afectar poco los bonos que estén denominados en dólares, sobre todo si esas depreciaciones son razonables, tienen sentido, están bien manejadas, no se salen de control de las autoridades monetarias como lo hicieron el año pasado y como lo han venido haciendo en los últimos 20 años. Digamos, un contexto de estabilidad y bandas cambiarias y luego bandas de inflación, pues entendemos que no va a tener un efecto, digamos, de ningún color. Si lo tiene, pues podría ser positivo. Evidentemente, sobre los bonos denominados en pesos, bueno, el año pasado tuvimos una depreciación cercana al 10%, lo que quiere decir que se comió los rendimientos en moneda local. Los títulos rendían poco menos de eso. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto una tendencia bien importante a la apreciación del peso, con lo cual los inversionistas en pesos están bastante contentos. Incluso los inversionistas, la República Dominicana ha emitido algunos bonos denominados en pesos bajo ley Nueva York, y esos títulos bueno, tienen un performance muy interesante en los últimos meses, o han disfrutado de esta apreciación del peso. Así que depende un poco del color de la posición que tenga la persona, pero en términos generales creemos que uno de los objetivos de mediano plazo del Banco Central va a ser regresar a niveles de tasa de interés reales positivas, en niveles de 3 a 4%, de manera que se mantenga un estímulo importante a mantener inversiones en pesos. Muchas gracias, José. Quiero hacerle una pregunta a José Luis Arce, que la verdad hemos recibido muchas preguntas sobre el tema del sector vivienda inmobiliario, y básicamente la pregunta es, ¿cómo van a ir esos sectores? ¿Se van a poder recuperar con todas las tendencias del teletrabajo? ¿Podrías quizá decirnos qué crees que va a ocurrir? Yo creo que vamos a ver una recuperación diferenciada dependiendo del tipo de construcción o del tipo de sector al cual va dirigido los servicios que prestan esas construcciones. Y de hecho lo estamos viendo en algunos países de la región, por ejemplo como el caso de Costa Rica o Panamá y también en América Central. Las actividades inmobiliarias, por ejemplo, vinculadas con el sector externo, especialmente, por ejemplo, exportaciones de servicios o de mercancías como zonas francas, como parques industriales, han mantenido, digamos, un ritmo de expansión y han mantenido un ritmo de crecimiento bastante saludable. Sin embargo, las actividades inmobiliarias más vinculadas, por ejemplo, con el comercio y dependiendo de los países, ¿verdad? También sectores de oficinas, por ejemplo, o vivienda, ¿verdad? Ahí el tema es un poco distinto porque justamente es donde está la incertidumbre acerca del proceso de recuperación y sobre todo a cuál nuevo régimen de trabajo a cuál nuevas prácticas de trabajo vamos a retornar, ¿verdad? Pero, pero creo que sin duda va a haber recuperación, ¿verdad? Pero me parece que en los sectores comerciales y inmobiliarios residenciales probablemente va a ser más lento. Y por el contrario, en la parte vinculada con el comercio exterior, ya lo vemos en la región, ahí sigue una buena demanda, digamos, y un crecimiento incluso de la construcción en esos sectores. Gracias, gracias, José Luis. Yo voy a hacerme una pregunta a mí mismo, porque estaban haciendo una pregunta sobre Ecuador, ¿no? ¿Qué cosa va a ocurrir con la recuperación en Ecuador? Bueno, eh, como bien han dicho, José Luis lo reiteró, Centroamérica le afecta el precio de los commodities negativamente, pero a Sudamérica es todo lo contrario. Y Ecuador en particular es en el corto plazo altamente dependiente al precio del petróleo. Así que la recuperación del precio del petróleo le ayuda, aunque no va a llegar a estar el precio del petróleo en los niveles de hace unos años. Así que solamente es un paliativo. ¿Qué cosa va a ayudar en largo plazo?
bueno, eso ya depende de la política interna y lo que haga el gobierno de Ecuador, ¿no? Lo que no es el caso de países como Chile, Perú, Colombia, que tienen ya una cartera de productos de exportación más diversificada y que sí reciben un alto impacto del precio alto de los commodities. Un caso distinto es México, porque la situación de la petrolera estatal está muy condicionada a los recursos que les trae el Estado y eso la lleva a una situación muy, muy compleja a Pemex, ¿no? Quiero hacer una pregunta a ambos sobre su opinión sobre lo que podría ocurrir con fusiones y adquisiciones en la región. José. Mire, perdón, nosotros creemos que eso es un negocio que va a estar bastante activo. La pandemia y el efecto de ella ha abierto o ha generado dificultades en algunas empresas. De la misma manera, esas dificultades en algunas empresas significan oportunidades para otras. Aquellos que tienen acceso a financiamiento y que han cuidado sus niveles de liquidez durante el evento de la pandemia, pues tendrán la oportunidad de capturar oportunidades en fusiones. Sobre todo creemos que en sectores de servicios vamos a ver, de hospitalidad, muy probablemente vamos a ver cierta concentración del sector, puesto que ha sido probablemente el sector más afectado, pero también en sectores como restaurantes y proveedores de servicios a la industria hotelera, pues veremos probablemente consolidaciones y operaciones de fusiones y adquisiciones. Es posible que veamos más hacia adelante algunas en el sector financiero y esto dependerá en gran medida de la velocidad con la que vayan ajustándose las políticas de flexibilización monetaria que hemos visto y de flexibilización en las calificaciones de crédito. Es posible que en algún momento en alguno de nuestros países veamos cierta consolidación y ciertas oportunidades de fusiones o de adquisiciones de entidades financieras también. Yo concuerdo totalmente con José. Creo que vamos a ver un proceso de consolidación y de fusiones y adquisiciones en los diferentes países, en sectores, por ejemplo, como el sector de hospitalidad, turismo, en los sectores comerciales también, en donde las espaldas más fuertes de ciertos participantes locales o globales van a tener un impacto importante en esa región. Y creo también que es importante para el parque empresarial regional, ¿no? Nuestras empresas generalmente descansan mucho en el financiamiento bancario, ¿verdad? Sus estructuras de capital son bastante, digamos, poco flexibles, relativamente imperfectas, y creo que en momentos como estos, a pesar de los espacios que el sistema bancario ha otorgado para dar cierta flexibilidad en los créditos tradicionales, es el capital fresco, ¿verdad? Probablemente lo que más están requiriendo las empresas regionales y entonces eso lo vamos a estar observando, creemos nosotros, en los próximos meses y de hecho ya lo estamos percibiendo en nuestras áreas de finanzas corporativas. Sí. En línea con eso, es obvio que una de las consecuencias de esta pandemia es que los que estaban más fuertes van a salir fortalecidos y esto nos lleva a los que estaban débiles y que son los más perjudicados. Algunos porque eran débiles, empresas que no estaban muy bien manejadas, pero hay sectores vulnerables en nuestros países. ¿Qué podríamos sugerir a nuestros gobiernos que hagan para apoyarlos en medio de este contexto? Yo creo que esos sectores vulnerables van a necesitar, lo primero es repensar su competitividad, ¿no? Si estamos hablando de un sector entero o estamos hablando, digamos, de algunas empresas de un sector. Si hablamos de algunas empresas de un sector y no tenemos un problema de competitividad en un sector específico, entendemos que lo primero, los propios procesos de fusión, que el propio mercado funcione como un elemento de amortiguación puede ser en ciertos casos suficiente, pero en otros casos es posible que sea necesario algunos sistemas complementarios como mecanismos de garantías recíprocas o fondos de garantías, como existen en algunos países.
que contribuyan a darle un poco de soporte a cierto entramado de pymes en algunos de nuestros países. Sí, yo coincido con José en ese sentido y creo que ahí es interesante observar cómo esta situación de la pandemia también desnudó nuestras debilidades en esa materia, ¿verdad? Si vemos la región desde Guatemala hasta Panamá y República Dominicana, vemos en general que las políticas que más rápido se pudieron implementar y fueron mucho más efectivas fueron las políticas que estaban relacionadas con los sistemas financieros y con la política monetaria, porque ahí habíamos hecho avances en los años 90 y en la primera década de este siglo. Ahí estábamos relativamente mejor posicionados para dar ese tipo de avances. Pero por el contrario, digamos, nuestros espacios fiscales eran prácticamente inexistentes. Quizás solo lo tenían Panamá, quizás, y Guatemala, ¿verdad? Pero el espacio fiscal, por ejemplo, para apoyo a las familias y las empresas era muy limitado y además no era solo una cuestión de plata, vamos a ver, no era solo una cuestión de espacio en términos de déficit o espacio de endeudamiento, sino que también es una cuestión institucional. Las políticas que mencionaba José, que son claves en estos casos, como los de incremento de productividad, adaptabilidad, acceso a nuevas tecnologías, cambios en materia de telecomunicaciones, de energías más limpias, procesos más verdes, por ejemplo, todo eso requiere institucionalidad pública que en casi ningún país de la región, me atrevería a decir, es más, diría que en ningún país de la región existía. Entonces es muy difícil canalizar ayuda si uno no tiene políticas públicas ya listas en tiempos normales para tratar de acceder a las empresas. Y yo creo que ese es el reto más grande, ¿verdad? Y desgraciadamente ahí esto nos desnudó un poco en esas debilidades. Muchas gracias. Definitivamente el tema de lo que viene a futuro va mucho más allá de la simple recuperación que hemos hablado. Por ejemplo, todos nuestros países han tenido que dar algún tipo de programa de apoyo a los sectores productivos y a las familias que tarde o temprano se van a convertir probablemente en deudas que no se van a pagar y que en muchos casos tienen garantía del Estado. Eso va a significar mayor costo fiscal. La pregunta sería, ¿qué costo fiscal adicional van a tener que asumir nuestras naciones como consecuencia de apoyar a los sectores que van a tener una difícil recuperación y a las familias que han quedado endeudadas, sin empleo, etcétera? ¿Tienen un estimado de eso? Adelante, José Es, Luis. sí, claro. Es difícil saberlo en estos momentos. Ahora, me temo que las contingencias, o me temo no, más bien, que esto más bien es positivo, creo yo. Creo que las contingencias de este tipo, asociadas, por ejemplo, con apoyos directos a las empresas, van a ser relativamente limitadas, porque como lo planteé antes, casi ningún país pudo implementar políticas específicas en ese sentido, porque no tenía ya espacio fiscal. Entonces, quizás esas contingencias van a ser un poco más limitadas. A mí me preocuparían un poco más las contingencias, los pasivos contingentes, por ejemplo, relacionados con el sistema financiero, ¿verdad? Yo creo que ciertamente el sistema financiero de la región mostró mucha resiliencia a la crisis, pero también hay que ser realistas y debemos entender que van a haber pérdidas, ¿verdad? Asociadas, por ejemplo, con empresas y pérdidas crediticias en los sectores de financiamiento de los hogares. Ahí probablemente vamos a tener un poco más de presión. No creo que tampoco la cuenta fiscal vaya a ser muy grande, pero creo que quizás ahí donde podemos tener un poco más vamos a tener que tener un poco más de observación acerca de cómo va evolucionando ese componente. Pero creo que los pasivos contingentes fiscales no creo que vayan a ser muy grandes porque la región no pudo utilizar, o por lo menos no pudo usar, por lo menos en estos primeros 12 meses, sustancialmente apoyos de esta naturaleza, ¿verdad? Muchas gracias, José Luis. Bueno, ya me están jalando las orejas que hay que terminar el webinar. Yo les quiero agradecer a todos. La verdad, me quedo con muchas ganas de hacer más preguntas y seguir esta conversación. Pero nuevamente les quiero agradecer a todos los participantes, a nuestros panelistas, y le paso la palabra a Stephanie para el cierre. Gracias. Gracias, Oscar. Como bien lo dices, agradecemos a nuestros panelistas por tan valiosas intervenciones y brindarnos una mirada mucho más amplia de los impactos reales y potenciales del COVID en la región, así como las perspectivas de cara a la recuperación económica para nuestros países. Hemos llegado al final de este evento virtual, pero para nosotros ha sido un verdadero gusto contar con su presencia. La grabación de este webinar será publicada en nuestro canal de YouTube en caso deseen compartirla o revivirla.
y van a poder encontrar el enlace también en nuestro perfil de LinkedIn y estamos como Pacific Credit Rating. Que tengan un excelente día y gracias por su asistencia. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación, un gusto, la plática. Gracias a todos. Adiós. Sí. Hasta luego.